Démosle gracias a Dios por todo, por todo. Dale gracias a Dios, dale un aplauso con todo tu corazón al Espíritu Santo. Tome su asiento ahí donde está. Siéntese ahí en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Que Dios, fortaleciendo cada vida, cada corazón que hoy está presente en este lugar. Dios es amor. Y el amor nunca decepciona. El amor nunca falla. El amor es el amor. Y el amor cubre nuestra vida. Cubre faltas, cubre errores. Y demuestra el camino perfecto para el hombre o la mujer que entienden el amor de Dios en sus vidas. El amor no es para que lo abusemos. Ese amor es para comprometernos, es para someternos, es para guardarnos en la seguridad de Él. Fuera de ese amor hay inseguridad. Y ese es el motivo por el cual vemos tantas dificultades en la iglesia, con la iglesia, no en, sino con la iglesia. Si hablamos de en la iglesia, estaremos hablando de estas cuatro paredes, pero la iglesia somos nosotros. Así que el problema, la dificultad mayor que tiene la iglesia es la falta de amor propio. Entonces, cuando hablamos del amor propio, la falta de amor propio, hablamos de entregar lo valioso que tenemos a algo o a alguien que no es digno de eso. ¿Sí? Y por eso vemos tantas dificultades en nuestro comportamiento como humanos, como seres humanos. Por eso vemos tantos desaciertos en nuestra vida. Por eso nos damos cuenta por qué sufrimos tanto, por qué nos decepcionamos tanto de esta vida del hombre en general. Porque la vida en este sistema como la conocemos no sería vida si no hay seres humanos. ¿Sí? ¿Y quién trae la decepción al corazón del hombre o de la mujer? Otro ser humano. Pero eso es causado por falta de su propio amor. La ausencia de ese amor en su corazón lo deja desvanecido, lo deja desprotegido a las intenciones del resto. Será manipulado y usado porque no tiene mi corazón ese sentido de amor con el cual Dios se nos ha manifestado y nos muestra y nos revela cada día cuál es ese perfecto amor. El amor en las cosas terrenales decepciona. Entonces, como hijos de Dios que conocemos la filosofía del amor, entendemos que nuestra atención solo se debe a ese amor. Por eso vemos la iglesia con muchos altibajos. Hoy podemos estar aquí, mañana no podemos estar, porque hay variaciones en nuestro sentir por falta de ese amor propio. Es un amor que está dependiente, un amor que depende de lo que le pueda otorgar, le pueda ofrecer, le puedan dar en este mundo. Y eso lo lleva al ser humano a la degradación de su propia persona, a la degradación de su propio ser, a estar sometido ante las dificultades de esta vida. Ahora vemos por qué no podemos caminar, tener una vida espiritual constante. No podemos mantener
un ritmo de vida constante en el Señor, vemos por qué no fructificamos en este camino. ¿Por qué tantas decepciones? ¿Por qué tanta inestabilidad emocional, sentimental? Y póngale todos los nombres que tiene. Por eso te das cuenta por qué no podemos corresponder a la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos obedecer sus instrucciones? Por falta de ese amor. No se trata del amor de Dios hacia nosotros. Se trata de nuestro amor hacia Él. ¿Y dónde enfocamos ese sentimiento? ¿Dónde colocamos ese sentimiento? ¿Hacia dónde estamos mirando realmente como hijos de Dios? Y eso trae muchos altibajos, muchas decadencias morales y emocionales. Somos afligidos por falta de ese amor, por no valorarnos. Ya que si nosotros no nos podemos valorar, nadie más lo hará por nosotros. El hombre anda persiguiendo, anda buscando lo suyo propio, anda buscando su propio bienestar. Y si tú le entregas el tesoro que tienes, lo pones en las manos incorrectas, obviamente sentirás la decepción. Obviamente vendrá esa decepción y esa falta de creencia en Dios. Porque pensaremos, si yo soy tan buena persona, ¿por qué me está aconteciendo todo lo que me pasa? A mí es la única persona que le pasa todo lo malo en la tierra. Es que te hace falta amor propio. No es el sistema, no es el hombre, es falta de tu propio amor por ti mismo. Cuando no nos amamos, dependemos, dependencia total y absoluta de otros comportamientos semejantes a los nuestros. El comportamiento humano tiene variaciones y nunca sabes lo que quiere y lo que no. Nunca podrás satisfacer los deseos humanos. Pero cuando no hay amor propio, nos empeñamos en querer satisfacer lo que no está creado según la obra divina, para que te sea de apoyo. Entonces la palabra dice que cuando caminan dos, si uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. Sí. Pero deben de estar los dos en la misma obra, en el mismo terreno, en las mismas circunstancias, para poder ver lo que el otro ve y poder ayudarlo, poder sentir lo que el otro siente y poder ir al rescate de él. Vivir como vive el ser humano en la tierra es vivir la vida sin conciencia, sin conocimiento, sin verdad. Por eso el problema de cada uno de nosotros, el mayor problema que tenemos radica en los sentimientos. Aunque tengamos 1000 mensajes que hablen de esto, que nos hagan ver una y otra vez la verdad, seguimos siendo presas de ese sentimiento. Por eso les digo, la mayor parte de mis mensajes, un 90% de mis mensajes son hablar de los sentidos. Porque no hemos entendido que la fe crece y se fortalece cuando permitimos debilitamos los sentimientos en nosotros. Los sentimientos que pueden causarnos
destrucción, los sentimientos incorrectos. Así que para que pues la fe crezca y se fortalezca en nosotros, debemos desactivar las emociones. Difícil desactivar esas emociones. Solos por sí mismos, en nuestras propias fuerzas, no lo lograremos. Todo lo contrario. Nos vemos descendiendo más y más en el pozo de la desesperación, de la angustia, por causa de esos sentimientos destructivos. Mientras ellos estén activados, la fe duerme. La fe se encuentra en un estado de adormecimiento. Si los sentimientos controlan tu actuar, la fe estará en cama y no se podrá levantar de ahí. Si los sentidos nos siguen controlando, por más que entendamos la palabra de Dios, no podremos experimentar un crecimiento espiritual que nos dé paz. Porque es que el conocimiento espiritual, el crecimiento espiritual es el que produce esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es el que produce ese gozo en nuestro corazón. Es el que produce ese amor. Pero si la fe sigue durmiendo en cama y no la levantamos de ahí, está arropada bajo las sábanas de los sentimientos, jamás podremos levantar el espíritu. ¿Está entendiendo eso? Hablaremos de fe. Podremos hablar de fe y no vivir en ella. Perdón. Y no vivir por ella. Todos podemos hablar de fe. El pueblo cristiano, aún el mundo que no conoce a Cristo, habla de fe. ¿Qué hay de maravilloso en hablar de fe? Si no se puede vivir por esa fe que se habla. ¿Sí? Pues esa fe es inactiva. Si no vivimos por ella, es inactiva. No puede producir movimiento real, cambios profundos en nuestro interior. Pues es la fe, dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo empieza en la fe. Necesito fe para levantarme. Necesito fe para caminar. Amén. Necesito fe para hablar. Necesito fe para moverme, para expresarme. Necesito fe para tener las fuerzas para el día. Y esta es la fe que se manifiesta y que podemos ver, actuar y podemos mantenernos firmes por esa fe a través de las situaciones. Podemos tener situaciones difíciles, pero si estamos mirando a través de los ojos de la fe, permaneceremos firmes en medio de esa tormenta que pueda estarse levantando en contra de nuestras vidas. Si no veo con esa fe, la tormenta me ahogará, me subyugará. De modo que no se puede ir por el camino de la verdad. Juan 14 habla de que Él es el camino, pero a entrar a ese camino hay una puerta que nos introduce en ese camino, llamada fe. Podemos caminar solamente a través de la fe en Cristo Jesús. De lo contrario, estamos caminando a través de los sentidos. Por eso usted ve, podemos registrar el mundo cristiano, que a pesar de que podemos expresar la fe, caminamos por los sentidos. Por eso vemos que podemos ir a una iglesia, a otra iglesia, a donde quiera que vayamos, de evento en evento, y se va a seguir repitiendo el mismo patrón.
en la mayoría de los cristianos, del 90% del cristianismo a través del mundo, que no tienen cambios de crecimiento. Podemos tener, sí, mucha escritura, poder tener mucho conocimiento. Cuando venimos a Cristo dejamos el conocimiento humano, dejamos la posición humana, la dejamos fuera, porque delante de Dios solo sirve la fe. La creencia a los sentidos ahoga la creencia por lo que no se ve. Los sentidos exigen ver para creer. La fe dice cree sin ver. Amén. Y como estamos llenos, el pueblo está lleno de sentimientos, esos sentimientos les impiden poder creer sin ver. Ahoga la fe que está creciendo, ahoga la fe que ya fue depositada, está arropando el sentimiento, la poderosa fe, porque la fe es poder. Poder para cambiar, poder para controlar, poder para someter. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que las pruebas muestran la autenticidad. ¿De qué? De nuestra fe. Entonces hablamos de fe, pero cuando viene la prueba va a revelar si lo que hablamos tenemos conocimiento de lo que nuestra boca habla. La prueba revela si hay conocimiento de lo que hablamos. Por eso vemos el cristianismo con gran preocupación. Vemos a los cristianos con gran preocupación. El Señor ve el pueblo cristiano con gran preocupación. Porque la obra de nuestro llamado a ser hijos de Dios no se está ejecutando en nuestro interior. Estamos gobernados por lo exterior, por cómo se ven las cosas afuera. Eso evidencia la ausencia de amor, porque la ausencia de amor trae inestabilidad mental y emocional. Es la falta, es la ausencia del conocer quién es el autor y consumador de la fe. No en una forma literal, sino en una forma de relación íntima, profunda. Ahí se revela la autenticidad de la fe a través de ese proceso. Por eso yo tengo este dicho: de nada sirve aprender si no actuamos. ¿Qué pasa con un soldado? Un soldado demuestra sus conocimientos en el área, en el terreno, no en el aula. Hoy estamos de esta condición. Tenemos mucho conocimiento como soldados, pero dentro del aula. Porque ese conocimiento en el terreno no se ve. Porque en el terreno hay que poner en práctica lo que yo aprendí para mostrar que soy un alumno, un soldado, un discípulo de Jesucristo. Así que en el aula, cuando venimos aquí, hay un instructor llamado palabra, hay un instructor que nos la da, llamado Espíritu Santo. Ese instructor nos enseña del conocimiento, pero en el área de operaciones, como soldados, ponemos en práctica todo lo aprendido. Este es en el campo donde se hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre quedar abajo o escalar, entre quedar atrapado por la ineficiencia y la ineptitud de nuestro corazón, o a levantar las banderas de la victoria en Cristo, viviéndolo en nuestra vida, saliendo del campo de batalla en victoria, saliendo siendo conquistador,
no siendo conquistado. ¿Están entendiendo? Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que ¿qué? Se acerca. ¿Qué pasa? A Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Está entendiendo? Sufrió la cruz, el oprobio, por causa de la obediencia a Dios. Entonces Jesús nos mostró que Él era el soldado, el soldado que iba adelante, mostrándonos el camino. Jesús recibió la palabra. Jesús fue entrenado. Jesús fue instruido. Jesús fue enseñado, fue discipulado. Fue al aula de clases a aprender, a recibir el conocimiento. Y luego de que recibió el entrenamiento, fue al campo, fue al área de operaciones, llamado el desierto, para ser probado y ahí revelar, mostrar sus conocimientos recibidos, aprendidos, guardados en su mente y en su corazón. Nos maravillamos cuando alguien nos habla una palabra y una enseñanza que nos da, pero miremos la conducta que él tiene. Miremos cómo camina en sus tiempos duros. Miremos cómo reacciona en sus tiempos difíciles. Miremos cuando está bajo tentación, cómo reacciona. No nos dejemos llevar por su bonito hablar o por el don que tenga de la palabra de Dios. Revisemos que viva para poder ser yo imitador de él. Un soldado muestra con valor que él pelea por su patria y está dispuesto a dejar la vida en el campo de batalla por defender su patria. Si eso pasa con un soldado natural, ¿cuánto más con nosotros que somos los soldados de Cristo aquí en la tierra? Y que tenemos una patria celestial. Estamos dispuestos a dejar la vida, a sufrir las pruebas, a resistir las tentaciones, a dejar la carne, a dejar la piel por causa de esa patria, porque el militar, el soldado es representante de un poder y fue entrenado para defender ese reino. Recibió el conocimiento para la defensión del reino al cual él protege. Si el soldado no está en sintonía con la demanda del entrenamiento, es retirado. Si leemos las escrituras, vemos que la palabra habla de que Jehová es el Dios de los ejércitos. Habla Pablo, los discípulos hablan del soldado que pelea, que batalla, que lucha. Tu lucha no es cuerpo a cuerpo, físico como los ejércitos de la tierra. Tus luchas y nuestras luchas como cristianos son netamente espirituales, con operaciones naturales en nuestra carne. Somos consumidos por la grandeza de ese ser. La preparación del soldado depende
del entrenamiento duro de un instructor fuerte que le exige, porque sabe el instructor que al campo donde va a ir no puede ir mal, con defectos, no puede ir herido, no puede ir débil, no puede ir sin el conocimiento, sin las técnicas, sin las tácticas de persuasión, de acción. Debe conocer, de manejar el área, debe manejar las armas que se le han dado. El uniforme que tenemos no es un uniforme cualquiera. Sí, en el ejército natural te decían que tenías que portar el uniforme con orgullo, sacando pecho, nunca bajar la cabeza ni agachar tu cabeza ante el enemigo. Y si el enemigo te atrapaba, prefiero morir antes que de rodilla. Ahora, si estamos siendo ejercitados en la palabra de Dios, ella nos enseña que debemos morir antes que ser vencidos. ¿Por quién? Por los deseos que pone nuestro enemigo en nuestro ser. Si soy soldado, peleo la buena batalla. Pero para eso tengo que tener conocimiento de quién soy yo y cuál es mi función dentro de ese ejército espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. El problema que tenemos como cristianos es que no sabemos, no entendemos que somos soldados. Y cuando tú te presentas para incorporarte en un ejército, te hacen una serie de exámenes. Tienes que pasar por serie de requisitos para poder llegar y portar ese uniforme que te da prestigio, que te da honor. Pero hemos cogido este llamado muy livianamente. Por eso cuando vamos al campo de batalla, antes de entrar en el campo de batalla, ya nuestro enemigo nos derrotó. Ya vamos sin fuerza al campo de batalla. Ya tememos levantar guerra contra el enemigo porque estamos débiles ante él. Somos insignificantes ante él. No podemos levantar la voz porque en nuestra voz hay poder. Van balas, van misiles al campo donde está el enemigo. Van granadas. Van morteros. Amén. Gloria Al campo donde está nuestro enemigo. Pero si no sé manejar el arma, puedo terminar matándome a mí mismo. Puedo terminar acabando con mis compañeros. Puedo estar destruyendo otra vida. No tener el conocimiento de Dios. No ser conscientes que cuando nos presentamos para ser parte del ejército de Cristo, debemos dejar todo, familia. Cuando tú te vas al ejército, dejas papá, mamá, si tienes hijos, dejas todo y te enlistas en las filas del ejército natural y te apartan de todo el sistema del mundo. Entras en un acuartelamiento porque necesitan tener tu atención total. Necesitan la mente puesta en el objetivo. Cuando vas a un campo de operaciones, ya con el entrenamiento, ya con los conocimientos, se prepara el ejército, esa cúpula de grupo de soldados, para ir y hacer el asalto, ir y atacar al enemigo y salir con las victorias. Golpear la estructura del enemigo, romper con la fuerza del enemigo. Y la Biblia habla de derribando las fortalezas del enemigo, cortando las cadenas de opresión que el enemigo pone, trayendo los que tiene cautivos, yendo a libertad a los que tiene allá presos. Pero si estoy atado, no puedo ir. Y aún si voy así, puedo ser también atrapado. Porque hay una legalidad en el mundo espiritual. Así que no puedo pelear ni siquiera por mi propia casa.
Mi casa está desguarnecida, mi casa está desprotegida a lo que el diablo quiera hacer con esa casa, porque encuentra que no hay un soldado firme ahí. Entonces la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ese, es el escudo de ese soldado. No porque él diga que tiene fe, sino porque él practica lo que dice. Entonces el escudo de Dios lo protege cuando vengan las acechanzas del enemigo a golpear la casa de él. ¿Te das cuenta? Entonces hablamos del evangelio, vamos a la iglesia, pero no nos enseñan a pelear guerra espiritual, no nos enseñan cómo tenemos que pararnos delante de lo que tenemos por delante, porque lo desconocemos, porque no lo vemos. Peleando la buena batalla, dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la escritura. Escrito está, pero como no lo vemos, nos relajamos. Y el peligro está ahí. Ese es el señuelo de Satanás. Esa es la carnada que el diablo pone al soldado de Cristo. Y el soldado de Cristo cae en el señuelo por no permanecer activo en la batalla, como le pasó a David. David tenía que estar en el campo de batalla, pero se relajó y terminó cayendo en el señuelo. Y eso le trajo consecuencias. Tanto así que cuando quiso ir a la guerra, sus enemigos lo atacaban de tal manera que él decía en los salmos: líbrame, Señor, aún de mis enemigos. Confúndelos, ciega sus ojos. Estaba desguarnecido. Analicen el comportamiento de nosotros los soldados de Cristo. Aquí no te vengo a hablar como ovejita que necesita cariñito, que necesita que le digan todo va a estar bien. Aquí necesitas ponerte en la sintonía, si no tu casa y tú serás destruido. Dios no permite que alguien que sea cristiano, alguien que sea soldado, hable de él y no lo viva en el campo, porque está dando testimonio de que ese Jehová tiene un ejército frágil, un ejército débil, y que en su fila hay gente débil, y en las filas del ejército de Jesucristo no hay gente débil, hay gente fuerte. Entonces David tenía unos valientes. David se convirtió en un valiente, y los que estaban con él tenían que ser valientes. No podían ser débiles, porque cuando vas a la guerra no puedes ir débil. Aquí no estamos para entretenernos. Aquí no estamos para profetizar bendiciones materiales, para profetizar que todo te va a ir bien, para acoplar tus sentimientos a la escritura. Aquí estamos para ser guerreros. Aquí estamos para sufrir. Aquí estamos para que venga el sufrimiento, estar firmes ante las acechanzas. ¿No es lo que dice la escritura? Pero cuando viene alguna cosita, alguna tonterita por ahí, alguna bobadita, eso nos muestra que no somos soldados. Nadie puede ser soldado frágil. Todos los defectos, todo lo que te defectos sale. Hay una preselección, una selección de soldados. Todo lo que no pase por el filtro no puede avanzar, se queda atrás. La mañana está fría, pero el Espíritu nos enciende, porque no dependemos de lo que se sienta, dependemos de lo que vivimos en nuestro interior por la palabra. La palabra es la que nos da fuego, nos da vida, nos enciende como carbones encendidos. Correcto, mis separadores. Así que quien vive en armonía con su espíritu ya despertado. ¿Entendió esa parte ahí?
quien vive en armonía con su espíritu, ya ha despertado. Anótelo para su próxima prédica que haga. ¿Ha despertado de qué? ¿De la muerte? Amén. ¿Sí? A esto se le llama el despertar de la conciencia. El soldado tiene una conciencia despierta. Entiende que su vida depende de ese conocimiento para vivir o para morir. Romanos 8. ¿Qué nos dice Romanos 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando de conciencia. Y si nos vamos a Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y está en signo de interrogación. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si te das cuenta aquí, que aquí vemos el despertar de la conciencia de Pablo. Cuando él dice esto aquí, hace esta pregunta y se responde a sí mismo en el versículo 2, está hablando de una conciencia que ya está despierta. ¿Cómo pues viviremos en el pecado si ya tenemos la conciencia despierta? Entonces se supone que el cristiano, el hijo de Dios, el soldado de Cristo tiene la conciencia despierta, conoce los movimientos, conoce las técnicas, las tácticas, cómo persuadir, cómo salir de una opresión que el enemigo, cómo salir de una emboscada que el enemigo le ponga. Ese conocimiento solo lo tiene el soldado, no lo tienen los de afuera. Por eso los de afuera fácilmente caen en las emboscadas, llamadas en el mundo natural, en el ejército natural se llama emboscada del enemigo. Usted lo conoce como trampa, las trampas de Satanás. Ese conocimiento te hace diferente al resto, porque estás teniendo un conocimiento que nadie más recibe. Es un conocimiento de estado, nadie más lo puede saber. Es secreto, es el secreto que te da a ti las llaves del dominio, te da el poder del dominio. Por eso somos como ellos, pero no nos parecemos a ellos. Entonces, naturalmente tú ves un militar, es distinto a nosotros los civiles. Su forma de vestir es distinto a la nuestra. Su forma de caminar es distinta a la nuestra. Sus pensamientos son diferentes. Él siempre está viendo la guerra. Él siempre está mirando dónde está el enemigo. Siempre anda paniqueado, decimos nosotros, psicoseado. ¿Por dónde es que vas a salir? Siempre anda armado. Le dan el movimiento, conoce las estrategias, sabe manejar el arma, sabe manipular armas. Y nosotros los cristianos tenemos las armas, la palabra. Tenemos la armadura. Andamos así también. Andamos igual. Es que estamos haciendo una analogía de lo natural como es lo espiritual. Y todo esto que les estoy hablando, ya lo van a entender mejor. Andamos vigilantes, dice la Escritura, orad y velad, para que no entréis en tentación. Orad y velad, para que el enemigo no se enseñoree de ti. Orad y velad, para que no te venga el enemigo a destruir. Orad y velad, para que no te lleve cautivo. Velad y orad, vigilar, constantemente, vigilante en todo momento. Porque soldado que se duerme, el enemigo lo degolla, le quita su armamento y se burla de él y lo muestra como su trofeo. ¿Eres tú soldado de Cristo? ¿Entiendes la batalla espirituales?
¿Vas a la iglesia y no sabes de las batallas espirituales? El enemigo no va a venir en forma de diablo. No se va a presentar y te va a decir, yo soy tu adversario. Estoy preparando mi ejército para atacarte. Él se presenta a través de un amigo, a través de una persona, a través de un jefe de trabajo, a través de un compañero, a través de un familiar, a través de tu ayuda idónea. Dije idónea. ¿Sí? Se presenta camuflado. Pero el soldado de Cristo, el soldado, el militar, el natural, sabe reconocer que esa vestidura no es la de él. Porque el militar, todos tienen un mismo uniforme, son uniformes. Tienen un cierto distintivo para diferenciarlo del camuflaje del enemigo, que parece el mismo, pero no es lo mismo, porque hay una distinción en él. Pero dormimos en la cama de los sentimientos y los ojos del conocimiento no nos dejan ver cómo viene de camuflado nuestro enemigo. Y lo dejamos entrar a la casa, a nuestro cuarto íntimo, al lugar secreto llamado corazón. Amén. Y una vez instalado ahí, se acabó tu vida. Quedarás cautivo por la eternidad. Por eso es que la Biblia, la Escritura nos dice, escrito está, guarda tu corazón, guárdalo, protégelo, cuídalo, no permitas que entren ahí. El único que entra ahí es el general. ¡Aleluya! ¡Gloria! Porque es la recámara secreta donde el enemigo quiere entrar para ver qué es lo que hay dentro allá, qué es lo que se está tejiendo ahí. ¡Aleluya! Pero desconocemos esta realidad y le damos el lugar al diablo. Por eso la Escritura dice, no deis lugar al diablo. ¿Para qué? Para que no te destruya, para que no te manipule. Él te manipula a través de los sentimientos. Entiende eso de una vez por todas. ¿Cuándo lo vas a entender? Cuando se acabe todo esto y Cristo venga, va a ser tarde. Mira lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, ¿escuchó eso? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Entendió eso? A quien dejemos entrar, vamos a obedecer. El enemigo quiere entrar al corazón, tomar posesión del corazón para que le obedezcamos. Quien se quede con el corazón es el dueño. ¿Entendió eso? Puede leer todo ese capítulo, todo el libro de Romanos y se va a dar cuenta. Es sabiduría de Dios. Así que si vivimos por el Espíritu, ¿vivimos para quién? Para Cristo. Si vivimos por el Espíritu, vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, guardamos el corazón. Protegemos el corazón de Cristo. Porque no es nuestro, es de Él. Eso es lo que el diablo quiere. Él busca ese tesoro. El tesoro que Dios puso en ti. Hay urgencia de levantarnos como soldados a pelear. Tú no peleas por casa, no peleas por posesiones materiales. La pelea es por guardar el tesoro que Dios puso en nosotros. Mira esto. Esto revela el corazón que poco o nada le interesa
guardar lo que Dios puso en él. Vivir en sintonía con la palabra de Dios es vivir aguardando lo que Dios estableció. Eso es la vivir en sintonía con la palabra de Dios. Es vivir vigilando lo que Dios ha puesto. Es protegerlo. Entonces el Señor dice que si tú tienes una casa y sabes que el enemigo, el diablo o el ladrón va a venir a robarla, ¿tú qué haces? Si el ladrón te dice, voy a ir a tu casa a la medianoche, voy a saquear tu casa, tú que eres el dueño de esa casa, ¿vas a dormir? ¿Te vas a acostar cómodamente? ¿Vas a estar esperándolo con un bate, con todas las luces apagadas dentro de esa casa, para que él no sepa dónde está tu ubicación? Vas a estar preparado, estás entrenado, estás vigilante, estás pendiente en qué momento llega. Y de seguro no te vas a dormir. Pero el ladrón natural no te va a avisar. Y aún así tú proteges tu casa. Le pones candados, seguros, de todo. Tienes algo por ahí a la mano por si escuchas algún movimiento en la noche. Y él no te avisa. Pero ahora tenemos algo distinto, algo maravilloso, que ya Dios nos avisó, que el enemigo acecha nuestra alma. Entonces, si tenemos el conocimiento de que el enemigo acecha nuestra vida, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no estamos en actitud de batalla, en actitud de guerra? Cuando tú sabes que el enemigo va a usar señuelos para hacerte caer, tú eliminas cualquier riesgo a tu alrededor. Para ti, todo lo que está a tu alrededor es objetivo militar. Todo. Sospechas de todo. Andas con la espalda pegada a las paredes. No te descuidas en tu seguridad, porque de eso depende tu vida. ¿Vives o mueres? Pero ¿qué hacemos los cristianos? ¿Somos soldados de hierro o soldados de arena? Parecemos ser soldados de chocolate, nos derretimos con la primera tentación, nos derretimos con la primera prueba. Entonces el uniforme que cargamos no es el indicado. Está en el cuerpo equivocado ese uniforme. Está en la persona equivocada ese uniforme. Ese uniforme muestra poder, muestra respeto. El enemigo sabe que tiene que venir con todo a tirarte, porque sabe que le vas a reaccionar. Pero cuando el enemigo ve que ese uniforme está como desteñido, eso es fácil, lo manipula rápidamente. Y él no ve dónde va a caer. Entonces la Biblia habla de las vestiduras. Vestiduras habla la Biblia. No entendemos eso, pero hablamos de eso. Mateo 6:22 habla de algo importante que está pasando, que vamos terminando, para que se dé cuenta de todo lo que hemos hablado. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Uy, eso es poderoso. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto está hablando de algo importante. Yo le voy a dar este mensaje aquí terminando para que usted se lo lleve y lo medite, lo analice, lo digiera bien. Esto está hablando, miren, que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué significa eso? Está hablando de una ley llamada la ley de la correspondencia. ¿Habían escuchado ese término?
La ley de la correspondencia dice, todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que está pasándole por dentro. Uy, usted apenas se está dando cuenta de esto, esto no lo habían enseñado antes. Ahí está viendo su comportamiento. Ahí está viendo por qué usted actúa así. Por eso la Biblia dice que por el testimonio los conoceréis, no por lo que dice. ¿Sí ve? Entonces Pablo dijo, la mucha letra, la mucha palabra, mata. ¿Sí? Está viendo tu ojo, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esa es la ley de la correspondencia. Reflejando así las pautas de pensamientos guardados en tu mente. Lo que es arriba es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que está pasando en tu cabeza, está pasando en tu cuerpo. Lo que pasa dentro de tu cuerpo, pasa afuera, sucede fuera de tu cuerpo. Fuera. Lo que ocurre en el cielo, ocurre en la tierra. Lo que ocurre en el interior del cielo, ocurre en tu interior. O sea que nadie puede vivir por encima de sus propios pensamientos. Son la pauta. Los pensamientos son pautas guardadas en tu mente. ¿Sí? ¿Correcto? Primera de Timoteo 1:8. Mira lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Legítimamente. Si el comportamiento de nosotros los seres humanos se reflejan. Porque lo que hay aquí, sucede acá. Lo que yo pienso, eso hago. La ley de la correspondencia. Ahí podemos encontrar lo que hemos hablado de este mensaje. Ahí te puedes dar cuenta tú de que nadie puede vivir en contra de lo que deja entrar en sus pensamientos. Entonces, si vemos lo que dice Pablo, se me fue. Estamos en vivo, esto lo vamos a editar. Pablo dice aquí, hablo como humano. No, vamos aquí al versículo 5 del 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto está hablando de la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dice también que por mi obediencia soy bendecido. Trae bendiciones a mi vida. Mi canasta será bendecida. Mi entrada y mi salir será guardado. Ley de correspondencia. Pero por esa misma ley de correspondencia, toda desobediencia será castigada. ¿Sí? Esa es la famosa ley de la correspondencia. Por eso la Biblia dice, lo que le haces a tu hermano será hecho a sí mismo a ti. Lo que tú siembres, eso también, ley de correspondencia. Si tus pensamientos son de deseos naturales, tu acción va a ir hacia allá enfocada. Porque es lo que dice, lo que piensa. Por eso la Biblia habla de que pensemos en todo lo puro, en todo lo amable. Hablábamos de eso el domingo pasado, creo. Creo que está en Tesalonicenses. En Romanos, ya. Pensá en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable. Porque eso trae luz a nuestro interior, a nuestro cuerpo. Entonces la Biblia dice que la unción desciende por la cabeza y baja la cabeza y desciende al cuerpo. Ley de correspondencia. Por eso lo que pienses, lo que hay en tu cabeza se va a reflejar en tu cuerpo. Y lo que se refleja en tu cuerpo lo vas a llevar a la acción. Y la acción te llevará a la reacción. Esa acción trae un resultado, pero ese resultado no es por lo que yo digo, sino por lo que yo pienso, siento y hago. Entonces Pablo habla
Pablo habla aquí en el capítulo 7. Dice aquí en el versículo, vamos a tomar el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Te das cuenta que Pablo aquí nos está enseñando la ley de la correspondencia? Pablo tiene conocimiento de la maldad que habita en él. Él entiende este texto, lo acabamos de leer, léalo en su casa, medítelo. Acabamos de leer aquí que Pablo dice que él, sabiendo hacer el bien, no lo hace, porque hay una ley. Pero Pablo profundiza, no se queda en la excusa, es que es mi carne, es que soy débil. No, Pablo profundiza. Él dice, no puedo vivir más así. Siga leyendo todo Romanos si quiere. Ahí va a encontrar toda la luz de la condición humana. Y cómo tiene las armas que Pablo está usando para destruir estas cosas que van a traer este resultado por esa ley de correspondencia. Pablo se da cuenta de esto. Pablo dice, no puedo seguir así. Debo morir entonces, para que esto no siga trayendo muerte. Y Pablo se enfoca en su mente y se enfoca en lo que entra en su mente. ¿Cómo está viendo? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. ¿Entendimiento de qué? ¿De qué? El entendimiento de la verdad, de cómo el ser humano se está moviendo en la tierra, cómo yo me muevo en la tierra. Lo que yo atraigo a mi vida depende de lo que tengo aquí. Amén. ¿Estamos entendiendo el asunto? Todo depende de cómo yo proceso los pensamientos. Entonces, si los pensamientos son destructivos, que yo sé porque tengo un discernidor en mi corazón, que discierne qué pensamiento es bueno y qué pensamiento es malo. ¿O acaso alguien aquí no se da cuenta cuando tiene un pensamiento bueno y cuando tiene un pensamiento malo? Cuando sabemos que tenemos un pensamiento malo, ¿qué hacemos? Pablo dijo, tengo que llevarlo a la cruz. Crucificarlo, dijo Jesús. Crucificar esos pensamientos. Pero ¿qué hacemos los soldados? Le hacemos cama en el corazón. Cuando le hacemos cama en nuestro corazón, después lo ejecutamos tal cual lo introdujimos en el corazón. Se va a manifestar. Esa es la visión hecha un sentimiento. Es un deseo hecho una realidad. Ese pensamiento. Entonces Pablo está atacando fuertemente la relación de la vida espiritual con la vida natural. Así es que se relaciona directamente la vida de Dios con la vida natural. Esa es la relación directa. Entonces Dios irrumpe en esta vida para traer la vida de allá arriba a nuestra existencia. Irrumpe esta vida natural para que sea transformada, pero yo tengo que hacer el proceso. Si Pablo sigue pensando así como estaba pensando aquí, estaba lleno del Espíritu Santo, no trasciende en el tiempo. Porque hoy yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y mañana no. Entonces la llenura del Espíritu Santo es de todos los días. Todos los días necesito tener un ojo bueno para que mi cuerpo y todo mi ser sea iluminado, sea luz.
Pero cuando el pensamiento entra, un pensamiento nefasto, un pensamiento contrario a la Escritura, mi cuerpo es tiniebla. ¿Y cuánta tiniebla más habrá ahí? Entonces ese cuerpo será arrastrado, seducido y arrastrado a hacer lo que se practica dentro de la tiniebla. Si yo veo lo que Jehová le dijo a Adán y a Eva, de tal árbol no comerás. ¿Qué pasó entonces? ¿Entiende usted qué pasó ahí? Ella codició el árbol, escuchó la voz del enemigo y alojó ese pensamiento. Hay regiones de tu mente, hay campos mentales, se dividen en regiones y subregiones. No, después vamos a hablar de ese tema. Usted no está preparado para esto todavía. ¿Sí? Entonces, Jehová le habló a una área de la mente y el diablo le habló a la otra. Y le dio cabida a la que el diablo le incitó. Entonces, habla de la concupiscencia del corazón del hombre. Es otra región. Al darle cabida a eso, a ese pensamiento, entonces lo ejecutó. Porque se llenó de más tiniebla. ¿Qué hace que se llene el corazón de tiniebla? El mucho meditar en lo malo. Así como se llena nuestro corazón de luz en el mucho meditar en la palabra. Entonces le dio más cabida a lo que dijo el diablo que a lo que le dijo Dios. Meditó más en ese asunto que en el asunto de Dios, porque su composición, no, después hablamos de eso, no los quiero enredar más, ¿sí? Después cuando estemos preparados vamos a ir más profundo en esa área, pero vamos mejor a dejarlo aquí para que podamos entender esto, porque esto es sencillo lo que hablé, porque si yo me meto más profundo quizás lo voy a confundir. Recordemos entonces que si queremos ser prósperos espiritualmente, debemos enfatizar, enfocar, direccionar nuestra mente. Sin la mente el corazón está desprotegido. Si la mente no tiene pensamientos de luz, el corazón queda desguarnecido. Porque ya todo será filtrado al corazón. La mente es el arma de resistencia y de protección a ese corazón, donde se encuentra el centro de la operación, que es el mundo, que es el reino del cielo en la tierra. Es el reino. Entonces Satanás, sabiendo que el reino está en ti, porque la Biblia dice que el reino y su justicia está aquí, está en mí, está en ti. Entonces Satanás viene a operar dentro de ese reino. Quiere operar dentro de ese reino. Quiere ensuciar ese reino. Quiere contaminar ese reino. Porque allá arriba lo hizo. Y fue despojado, fue sacado de allá, con todo lo que él contaminó. No debiera pasar eso con nosotros, porque nosotros ya tenemos la verdad, ya fuimos limpios, ya fuimos purificados, ya fuimos santificados. Luego de la santificación, de la purificación por la cruz, por la sangre, ya ese reino no puede ser más marchitado. Y yo tengo que cuidarlo. Entonces la Biblia dice que si yo no cuido ese templo, seré destruido. Así como Él destruyó los que se levantaron allá arriba. Entienda ese concepto, entienda lo que usted porta y lo que está en juego. Entienda lo que está realmente teniendo importancia en usted. Entonces lo que pasa es que el diablo te entretiene con las necesidades del mundo para que desprotejas el corazón. Y un soldado no puede dejarse llevar por persuasiones, dejarse distraer tan fácilmente por carencias afectivas,
por carencias emocionales, por carencias sentimentales, por deseos de la carne. Que Dios bendiga su palabra en medio de nuestro corazón. Amén. Y que podamos ser de luz y no de tinieblas aquí en la tierra. Que seamos luz en nuestro propio interior. Que podamos vernos a nosotros y ver la luz que brilla dentro de nuestro ser. La carne dará testimonio, la luz te sigue. No es una luz natural, es una luz que sobrepasa la natural. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios les libre. Oremos para que Dios le dé entendimiento, para que abra su corazón en el nombre poderoso de Jesús.